Sí, de todas las que hemos leído, es la más joven. ¿Cordobesa? Sí, es cordobesa. ¿Vos sos cordobesa también? Sí, estoy en Córdoba. Ah. ¿De tus pagos? Bueno, ella es de Tras la Sierra y vino a la ciudad a estudiar. Claro, sí. De Mina Clavero parece, ¿no? Sí, de Mina Clavero. Es actriz. Sí, también, sí. Es un personaje muy interesante, ella, ¿no? Tiene una personalidad muy rica también. Sí, sí. No sé si Militante. ustedes, sí, no sé si vieron algunos de los reportajes en la web, hay unos Sí. cuantos reportajes, ¿no? Sí, y es muy interesante, una persona que uno con los prejuicios que quizás uno se acerca, ¿no? Se sorprende a ver a encontrarse una persona, a mí me pasa, no voy a generalizar, pero tan con tanta preparación, tan inteligente, y de qué manera ha resuelto su vida, ¿no? Sí. Es muy agradable escucharla también. Sí. Sí. Es muy linda. Ella ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Sí. Con la última. Las malas, ¿no? Las malas. Las malas. Este cuento es de un libro posterior, que es de cuentos, que se llama Soy una tonta por quererte. Ese es posterior a Las malas. Bueno, ¿y qué les pareció este cuento? Hola. Ella un poco en Las malas Hola. anticipa un poco su historia personal. A mí me parece Sí. extraordinaria, extraordinaria. A mí me lleva a un mundo increíble su escritura, a un vuelo poético, a una sensibilidad muy especial, a un mundo cruel, pero a su vez bello en esa misma crueldad. Y ella ya cuenta en Las malas un poco esta historia, ¿no? De su infancia, del padecimiento por su condición de travesti o de necesidad, de pasar y cambiar su género por lo que ella siente y vive. Me parece esa lucha que ella hace además por su verdad, ¿no? O sea, por esa idea, por su deseo. Eso me parece maravilloso, contra la idea, contra un padre muy difícil y complejo, donde ella finalmente logra como una reconciliación con esos padres, ¿no? De Las malas, que me parece extraordinario ese libro, ella ya cuenta estas historias. Esto es como un punto de reconciliación, es como una parte posterior de su historia, ¿no? Bueno, este también es autorreferencial, ¿no? Nada más que ella logra ese vuelo poético, como decís vos, y lo escribe maravillosamente bien. Además, lo que a mí, bueno, lo que yo rescato también es la actitud de ella, ¿no? El positivismo, el optimismo, porque ella no hace ninguna tragedia de su vida, no se victimiza para nada, ¿no? Y como cuenta, bueno, no acá en este cuento, pero en los reportajes en donde la he escuchado, siempre con alegría, ¿no? Y además con la intención siempre de aprender de su experiencia y de la felicidad de haber tenido esa experiencia para poder aprender, ¿no? En ningún momento se victimiza. Sí. No, para nada. Ahora, fíjense en este cuento, comienza con la descripción de los padres, ¿no? De ese matrimonio
un matrimonio del interior de Córdoba, de una ciudad pequeña, o por lo menos no una gran ciudad, donde los roles de los padres están bien definidos, ¿no? Es una familia conservadora, una familia tradicional, en donde se nota perfectamente la diferencia en esos roles. El padre bien machista y la madre, la mujer tradicional al servicio del hombre, de su marido, que siempre lo acompaña, lo ayuda, comprende. Y cómo esa familia, con esas características, logra finalmente aceptar la diferencia de este hijo, ¿no? Pero primero, ¿qué hace la familia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es ese proceso de aceptación en el cual acá no aparece ningún reproche, ningún cuestionamiento, sino que va describiendo todo ese proceso de ese matrimonio que tiene este hijo, que al principio les cuesta aceptar, ¿no? Cómo ellos van transformándose también, pero en función de sus propias vivencias, de su propia cultura tradicional y conservadora, ¿no? ¿De qué modo ellos van aceptando? ¿Cómo es el trayecto que hacen los padres? ¿Qué les parece a ustedes? Porque, Yo ¿qué lo veo hacen ellos? o sea, lo que yo rescato de esto es cómo ella entiende a esos padres, Claro. ¿no? O sea, sabe que le es difícil asumir todo esto, ¿no? Y ella los entiende, los comprende, no le cuenta todo. Por ejemplo, su trabajo como prostituta no se lo cuenta a los padres, pero los padres yo los veo como que les cuesta asumir, pero tienen un amor, ¿no? El padre cuando ve la obra de teatro, está en el cuento, ¿no? Porque yo leí varias cosas, Sí, sí. me mezcle, ¿no? ¿Qué le pasa al padre? Le sale sangre en la nariz continuamente, Sí. tiene unos nervios, pobre hombre, así, pero de todos modos va y la abraza, ¿no? Yo veo mucho amor, ¿no? A pesar de que cuesta, no es, ay, no, sí, somos abiertos, ¿viste? No, les cuesta asumir la situación. Claro, sí. Pero tienen un Y se amor. le manifiesta en el cuerpo, del momento en que sangra así, es el cuerpo que se le está expresando. Y ella también, Camila, ¿no? Tiene mucho amor por esos padres, mucho respeto, no sé, o sea, yo veo una familia con amor y que han superado esto, que no es fácil, por lo que vos dijiste, toda esta situación, por ejemplo, lo que pasa en la iglesia, esos no eran casados, los padres. No. ¿No? O sea que muy tradicionales no eran, ¿no? Por la época, ¿no? Y bueno, o sea, reciben cosas feas, ¿no? Pero se mantienen, ¿no? Creo que el amor triunfó ahí. Yo lo veo Ellos como... reniegan de la iglesia y van a pedir no a la iglesia, porque la iglesia tampoco les ha dado cabida, por lo que vos decís, ellos no estaban casados, ¿no? Ellos reniegan de la religión católica y se refugian
en las tradiciones populares. Van Ellos allí van al a pedir santuario trabajo, van a pedir trabajo, o sea, ellos no Claro, van a no, pedir que cambie de identidad, no, ellos lo toman como exactamente, una cosa claro. normal, solamente que está teniendo mala suerte y no le está yendo bien en la vida. Claro, En un sí. momento piden un cambio de su identidad, piden un mejoramiento de vida. O sea, hay Claro. una aceptación de los padres, ya lo muestran Sí. desde el momento en que hacen semejante recorrido para pedir trabajo con toda naturalidad, como la gente va a pedir milagros, ¿no? El milagro para Claro, ellos era que claro. pudiera salir de ese ámbito Ujú, de ese Igualmente, ámbito sí, de trabajo, no claro. de identidad. Por eso hay mucho cariño, hay mucho afecto durante Sí. Claro, durante y todo el ahí se relato. manifiesta el amor, sí, Claro. claro, porque igual ellos, ella no, fue, como perdón, dice Azul, no van a pedir que cambie, que el hijo cambie, que sea otro, que vuelva a ser hombre o lo que sea. No, ellos No. van a pedir que tenga un trabajo mejor, o sea, desde el amor, que su hijo mejore, que su hija mejore, ¿no? Eh, Mm, sí, igualmente yo creo que ella tuvo una infancia muy terrible, fue terriblemente repudiada por sus padres, por su padre especialmente, con mucha violencia. No sé, yo me imaginarizo que cuando ella empezó a tener cierta fama y cierta notoriedad pública y cierto reconocimiento, y el tesón de ella, el deseo de ella hizo que esos padres empezaran como a mirarla desde otro lugar. Me imaginarizo un poco eso, que esto tuvo un proceso donde ella empezó como a ocupar firmemente un lugar de reconocimiento para poder que esos padres la empezaran a mirar. No lo sé, me imagino, porque ella tuvo una infancia muy terrible con esos padres. Lo que pasa es que ella es de una entereza y de una lucha y de una convicción y de un deseo. Igualmente ella dice que su madre fue la que la llevó a ella a la escritura y a la lectura, porque era la que le compraba libros, ¿no? O sea, también ahí hay como un lugar de la madre en la escucha de ese deseo de su hija de la lectura, ¿no? Algo de eso también está implicada en padres de un nivel cultural, digamos, bajo, si podemos decirlo, ¿no? claro, Cultura, ¿no? No como claro. Era gente trabajadora, ¿no? Que, obrera, qué sé yo, no tenían demasiada formación intelectual. Pero bueno, pero esa es la parte con respecto a la vida de ella. Pero acá en el cuento, los padres de este personaje son estos que van a pedir que ella pueda tener un trabajo mejor, ¿no? Y acá no se manifiesta ninguna situación de violencia en el cuento, estamos hablando del cuento. No, ella algo, o sea, toma ese viaje de los padres y cuenta más o menos su vida, ¿no? Y habla del desprecio social o de los pares, como dice acá Susana, en el colegio. Ella cita eso en el cuento. ¿O me estoy equivocando? No, en el colegio Me no parece que recuerdo sí. yo. Algo de esto está. Sí. Por lo menos esto es lo que uno siente. Yo no sé si textualmente lo leí, la verdad que un par de veces nomás no lo leí demasiado, pero me parece que algo esta es de la sensación que Sí, uno tiene, sí. o sea, que ella no es como hace. En este cuento, ¿no? Hay algo que uno siente, percibe, escucha, no sé puntualmente dónde, de este repudio o este temor. Creo que habla de esto, ¿no? El temor social, de este lugar de Sí. Claro, lo social El sí, pero bullying. digamos la violencia de los padres hacia ella no. No, aparece como reconciliación. En realidad este cuento habla de un lugar de reconciliación con esos padres, ¿no? Que pueden ir a Claro. verla en una obra que es dura, que es difícil, que, bueno, que ella aparece desnuda, en fin, con toda esa connotación para esos padres que sangran, o sea, sangran. Pero es interesante, yo no me imaginé que podía pasar eso en esa historia de ella. Hay un fragmento que dice,
Dicen por ahí que las madres saben todo, pero la Grace no estaba preparada para saber nada. En su corazón de ama de casa solo quedaba lugar para la sospecha de que su hija no estaba bien, que tal vez andaba en cosas raras, pero no quería decir la palabra prostitución y se negaba a pensar más allá. Don Sosa tenía el corazón menos negador, por eso andaba tan enojado con su hija. Ahí es lo que dice. A mí me parece que en el momento, hay un momento donde por ahí sí queda reflejado un pasado de violencia, que es cuando los padres van a ver la obra y el padre sangra durante la obra. Y aparte creo que ella hace una referencia a que sangra, dice como las veces que pegó, como a ver dónde está. Ahí hay una referencia a que estaba sangrando por todo lo que le había hecho cuando ella era chica. Es la única referencia que habría a un pasado de violencia, no a este momento. Igual me parece interesante porque ella el cuento lo comienza relatando en tercera persona, que Don Sosa y la Grace viajaron al santuario del difunto Correa de un vallecito, bla, bla, bla. Bueno, y ahí sigue todo el relato. Y recién, no sé si en la tercera página, recién dice que ellos son los padres. En la tercera o la cuarta. Sí. Porque ella hace una referencia a que cuando uno escribe cosas autorreferenciales termina escribiendo en primera persona. A ver, creo que es en la cuarta. A ver, esta es la Sí, segunda, la sí, tercera. Ahí, dice. en la tercera. Sí, dice, Esa 3 meses también. después, Tal la cual. hija travesti de Don Sosa y la Grace, o sea, Sí, yo, ahí se caí. presenta ella. Sí. Hasta En la ese escritura momento, es inútil disfrazar una primera persona porque los escritos comienzan a enfermarse a los 3 o 4 párrafos. está Y buenísima esa imagen. sí, Me gustó mucho porque yo había leído Las Malas, este cuento no lo leí, y cuando lo leí y lo empecé a leer era como que venían personajes que ya los conocía de algún lado. Y claro, bueno, lógicamente, al saber que el cuento es de ella, enseguida lo conecté con lo que ella cuenta en Las Malas. Entonces, ahora tuve que hacer como un ejercicio de tratar de olvidarme lo otro, lo que está en Las Malas, y solo centrarme en lo que dice el cuento este, que no es lo mismo. Es otra etapa. Sí, claramente está dando cuenta de otro momento en su vida. Y esa claro, aceptación, claro, el eje gira en torno a la aceptación, pero hasta me parece que desde lo literario, quizás hasta su propia aceptación de que, bueno, los padres son ellos y son así. Esto de empezar en tercera persona y hasta en un punto no poder esconder más que es mi historia y sigo entonces en primera persona. Y el que, bueno, en definitiva, y pasados 4 años, creo que ya estaban con la obra dando vueltas por el país, recién claro. ahí la Sí, fueron después a de ver. 4 años Se aparece el animaron padre. como en ese momento. O sea, si ya bien habían aceptado que ella era su hija y era así, y habían ido a pedirle a la difunta Correa que por lo menos les consiguiera un trabajo digno, digamos, eh, son como los pasitos, ¿no? Esos distintos pasos hasta la aceptación final, que es, bueno, voy a verla y acepto eso que es mi hija, que es así, yo no la voy a cambiar. Claro, Y ella también de su parte hay algo de ese recorrido en el sentido contrario, digamos, ¿no? De decir, claro, bueno, ellos son así, ¿no? Hicieron lo que claro. pudieron o lo que hasta donde les dio, no sé. Reconociendo también la propia historia de los padres, ¿no? Claro, me Cada parece uno que hace hay. el recorrido que puede. Sí, me parece que eso, ¿no? Te reflejaría. A mí me pareció, tuve que desandar bastante de lo que había leído en Las Malas, porque no se le empiezan a mezclar. Y la verdad que cuando estás leyendo un cuento que abre y cierra en esta historia, no está bien. Bueno, después si uno quiere pensar en la autora ya es otra cosa, pero acá estamos hablando del cuento, entonces Claro, hay que desandar todo ese camino y centrarnos nuevamente en lo que está tratando de contarnos acá, que es otro momento. Me parece muy bueno leerlo también después de haber leído la novela, porque muestra otra etapa que en Las Malas no estaba todavía no estaba, claro, no estaba para nada así en ese momento. Pero bueno, claro. Otro momento de su vida también. exactamente, sí.
con respecto a lo que vos decías de la violencia, no hay muchas referencias con respecto a eso, pero sí en el final, como vos habías considerado, dice, al rato, una vez que termina la obra, ¿no? Al rato y tímidamente, mientras terminaba de vestirme y de guardar los objetos de las valijas, apareció ese viejo malo. Ahí hay una referencia al carácter del padre. Pero bueno, sin demasiada profundización. Ese viejo malo que me había tocado por padre. Venía con toda su vergüenza a cuestas, ¿no? Ella tiene conciencia, reconoce y acepta todo lo que le sucede a ese hombre como padre de ella. Había sangrado durante toda la obra, en silencio, recibiendo esos cachetazos lorquianos. Nunca nadie le había hablado así, sin ligarse una trompada, ¿no? El padre ahí no reacciona violentamente, ¿no? Ese padre que tiene también es, porque en realidad quizás no sea un padre violento, sino que era una reacción machista, ¿no? Que en esa época quizás ante alguien que hablara mal de su hijo, bueno, fuera una reacción espontánea, natural, en el hombre, en el macho padre de familia, ¿no? Entonces, si alguien lo hubiera ofendido al padre, el padre hubiera reaccionado a los cachetazos. Pero en ese momento, dice, había sangrado en silencio durante toda la obra, en silencio. Había sangrado durante toda la obra, en silencio, recibiendo esos cachetazos lorquianos. Nunca nadie le había hablado así sin ligarse una trompada. Pero su hija travesti y prostituta, la razón de su promesa a la difunta, le estaba contando su versión del milagro, que por fin había conseguido el trabajo, ¿no? La difunta había logrado el milagro. Pero el padre había estado en silencio, no había reaccionado ante algo que, bueno, no era fácil de aceptar para él, ¿no? Por eso sangraba. Claro, claro. Y aparte claro. ahí también hay como otro juego que es, me parece a mí, ¿no? Que generalmente, lo que pasa es que la mujer es el cuerpo que sangra normalmente. Sangra Claro. por ser mujer, pero también sangra porque es la que recibe los golpes, sea mujer, sea travesti. Y Claro. en esta figura, el que sangra es el padre, que representa el machismo y la sociedad patriarcal. No porque él Claro. sea, porque bueno, porque fue criado así, porque todos fuimos criados así, y bueno, no todo el mundo quizás acepta cambios de una manera similar, lleva tiempo asimilarlo. Y me pareció también esto de que no fuera otra reacción, que justo fuera el que sangró por los golpes metafóricos, digamos, pero también como una referencia que los hombres también sangran también pueden sangrar en los sentidos de sangrados de las mujeres. No sé, por ahí es muy loco lo que es, pero me vino como una imagen No, así, pero ¿no? De la que pierde sí, sangre generalmente es la mujer. claro, como Pero bueno. que el padre también en relación a cómo lo presenta al comienzo, ¿no? Que es el que se ensucia con grasa y la mujer le limpia la ropa, ¿no? Bien machista, y que también hay una transformación en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Retomando eso que vos decís, ¿no? Él también no podría decirse se feminiza, pero sí se No, sensibiliza como es la verdad. mujer. Claro, como que llegó a otra fibra de su ser, Claro, lo sí, tocó en otro lugar, por eso no responde con golpes tampoco. claro, claro. No sé, sí, tenés razón lo que decís, está bueno pensar esto de la Como, cuestión de la como una sensibilidad, oposición entre el comienzo y el final en la es actitud verdad. del padre.
Ujú. Porque la madre es la que hace la canasta con los víveres, prepara todo para el viaje, ¿no? Y él, el padre Don Sosa, es el que maneja, que revisa el motor del auto, que ande todo a la perfección. Y es el que Que sigue se siendo católico. enfrenta, claro, que se enfrenta con la policía porque no le quiere pagar las coimas. Y bueno, y por último dice tiene los pantalones llenos de grasa, las camisas con lamparones negros, y es ella la que le limpia toda la ropa, ¿no? Le lava la ropa. ¿Y qué es lo que dice el padre cuando la mujer le lava la ropa? Dice, total, la que lava es la sonza, dice el padre, ¿no? Bien machista. También hay una transformación de él. Sí. Hay algo del milagro, ¿no? Yo creo que también algo metafórico de este milagro, de la difunta Claro. que ella describe Sí. con tanta precisión, que hay que ver, es una metáfora de cierto milagro donde esos padres aceptan la condición de ella, y no solo la aceptan, sino que se animan y se atreven a ir a verla a ella a un espectáculo de teatro, donde son como esos cachetazos, ¿no? Que el padre ya en otro momento hubiera respondido con trompadas, y ahora, que dice al final, estaba contando su versión del milagro, ¿no? En esta obra Claro. que ella hace sus padres presentes, como si fuera ese un milagro, ¿no? En realidad, que es esta versión de esta aceptación de estos padres, porque ella nunca pierde el amor por estos padres, ¿no? A pesar de... No. Y los padres por ella tampoco. No, pero No. ella es muy repudiada, en realidad. Ella es increíble. La verdad es que sí. Claro, pero hay que considerar la condición de los padres, ¿no? Para ellos era imposible comprender. Entonces, desde ese lugar Es un milagro. tampoco era posible vincularse amorosamente si era imposible comprenderla. Sí. Está muy buena la descripción del encuentro de la difunta Correa, ¿no? El encuentro cuando cruza el desierto y cuando muere allí con su bebé. Ese párrafo está muy bueno. A ver. Hay, no sé si ustedes notaron, pero hay una palabra que repite permanentemente, se repite muchas veces, que es desierto, ¿no? El desierto en donde queda la difunta Correa. A ver si encuentro. Después dice, con respecto a Don Sosa, habían llorado juntos con Don Sosa porque la impotencia los dejaba en medio del desierto, pidiéndole a una santa que hiciera el trabajo que ellos no habían podido hacer. Después, a ver, no sé si lo tengo marcado, pero así. Después cuando le dice, cuando van a agradecerle a la difunta Correa, y van con ella, le dice, mirá ese desierto, hija, ¿no? O sea, la palabra desierto está presente en muchas situaciones, ¿no? También ahí tiene un efecto simbólico el desierto. El desierto físico, el desierto espiritual, el desierto en relación al conocimiento.
el desierto en relación al afecto. A la soledad. Y a la soledad. Sí. Bueno, ella habla de esa soledad terrible en esa pensión donde apenas sobrevivía, porque nombra esta escena, ¿no? Del maltrato, de los tipos que le roban, la viola. Después me pareció interesante que nombra a Pasolini en Mamá Rosa. ¿Qué dice? Mamá Rosa, la película de Pasolini, y la nombra, ¿no? Es verdad. Sí. Mamá Roma. Mamá Roma, perdón. Mamá Sí. Roma. Sí. Es de una película de Pasolini. Sí. Que deja la persecución, Es verdad, en la referencia que hace. Me fui de la prostitución meneando el culo, vivido en Bordeaux. Sí. Ahí no se escucha bien. No se escucha bien, Susana. Perdón. Sí, el volumen un poquito abajo por ahí, pero no sé. Puede ser. O por ahí hay que entonar un poco más y hablar más, pues. Voy a ver. O acercarse un poco más. También ella habla de cómo fue cambiando de vida a partir de la relación con sus amigas, ¿no? Incluso en algunos de los reportajes, cuando se le pregunta cómo se fue construyendo ella, cómo fue modificando su vida, en realidad ella dice que se dejó llevar por la vida y aprovechó todas las circunstancias que se le fueron apareciendo a lo largo de su vida. Todas las oportunidades ella las aprovechó, pero porque aparecieron, ¿no? Pero nunca tuvo una planificación, ni un objetivo, ni una meta. No, fueron situaciones que se fueron dando y las fue aprovechando, ¿no? Y un poco también relata eso cuando dice que montan su primera obra con su amiga María, que le invita a participar de su tesis para recibirse como licenciada de teatro. O sea, todas esas circunstancias que permitieron que ella fuera cambiando, fueron apareciendo, y quizás acá también, ficticiamente en el cuento, se las atribuye también de algún modo a los milagros, ¿no? O al milagro de la difunta Correa. También otro párrafo interesante es cuando compara la soledad con los textos, la soledad de la travesti con los textos de García Lorca. Y ahí aparece la preparación de ella, que no es una travesti cualquiera, es una travesti que se prepara, que estudia. Un poco como para desmitificar la imagen que uno tiene, o que en general se tiene, de la mujer trans. Dice, comencé a sospechar que con ser actriz me alcanzaba, estaba cansada de girar y que la vida me había dado claras señales de que me faltaba inteligencia para sobrevivir como prostituta. Tal vez iba siendo hora de seguir la suerte. ¿Se escucha o no? Sí, sí. Mejor. Sí, sí, mucho mejor. Gracias.
Sí, tampoco ella nunca desprestigia el lugar de la prostitución y de las prostitutas todo el tiempo. Al No, contrario, no, bueno, al final es que el contrario. bebé de la difunta, ¿a dónde va? A Parque Sarmiento, ¿no? Claro, Que sí, en el sí. libro Las Malas, bueno, justamente ese hijo que aparece, ¿no? Mm, Porque dice, ¿fue un milagro de la difunta? ¿Y era mejor ser actriz que prostituta? Y no lo sé. Ella no le daba el no, cuero para ser prostituta, pero no es porque mm, era mejor ser, ¿no? Escritora o actriz. Ella siguió su deseo, su camino, en fin. Pero está muy bueno eso también. No sí, tenía talento para hacer dinero con mi culo, puntos. mm. Ella reivindica la profesión, Total. sí. Incluso en uno de los reportajes dice que toda su experiencia como prostituta le permite ahora descubrir, observar situaciones que de otra manera no hubiera tenido en cuenta, no las habría advertido. Por ejemplo, dice que contó una anécdota, cuando ella era prostituta, un cliente dice que la hacía participar en la relación como si ella fuera una nena, ¿no? Y dice que con el tiempo se lo cruzó en Buenos Aires por la calle a ese hombre con su familia. Iba con su esposa y 2 hijas y tenía la nena de la mano. Dice, y ahora yo tengo otra mirada porque veo a ese hombre y me pregunto otras cosas. Dice, si ese hombre que lleva de la mano a su hijita no será un pedófilo, ¿no? Y eso me lo permite reflexionar, decía ella, a partir de mi experiencia, ¿no? Entonces ella rescata esa profesión y la valora, y también valora muchísimo a las compañeras que tuvo, ¿no? Que la cobijaron y la acompañaron. Sí, Es muy lúcida en sus reflexiones, muy lúcida. sí, sí, muy Es como que inteligente. aprovecha todo, le Todo. saca el jugo a todo, ¿no? Ujú. Es muy buena. Sí, 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 muy inteligente. Bueno, ¿alguna otra cosa para agregar? Acá, en una sola ocasión me parece que hay como un reprochecito, ¿no? Una cosa así como una tristeza con respecto a sus padres, porque dice, por esos años cuando se cumplió el milagro solo había desazón. A veces cuando quiero ser cruel conmigo y con Don Sosa y la Grace, me digo que un llamadito por teléfono hubiera estado bien, ¿no? Pero ellos fueron a la difunta Correa y el desastre que era mi vida se ordenó en camarines y escenarios, viajando por el país como una compañía, bueno, sigue, ¿no? O sea, no tiene no cuestiona a sus padres, acepta a sus padres como ellos pudieron hacer lo mejor que les surgió, digamos, de acuerdo a su formación, a sus creencias, a toda su historia personal, ¿no? Y no les reprocha nada. Solamente que, bueno, le hubiera gustado algún cariñito de ellos, pero bueno, son así y seguramente hicieron lo mejor que pudieron. Los acepta tal como son. Y Claro. el cariño lo demuestran yendo a cruzarse el desierto y prometiéndose entre ellos que no iban a pelear, Sí, ¿no? Porque se también. ve que se llevaban bastante, eran
O sea, que pusieron un montón los viejos. Sí, 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 sí. Bueno, pero esto es después de un largo recorrido. O sea, esto es un largo recorrido de ella, de mucha soledad, de mucho repudio y abandono, y después hay toda una transición. Yo para mí es como una metáfora, en realidad, este viaje, no sé, de este milagro que se pudo operar finalmente por algo de esos padres que se reconciliaron con la posición de esta hija. Yo creo que cuando vieron, no sé, que no era más prostituta, que podía, que tuvo éxito, porque ella empezó a tener éxito en realidad. Estos padres empezaron a mirarla desde otro lugar. Igual siendo siempre difícil y complicado, ¿no? Muy difícil para esta gente, y bueno, es difícil para cualquiera, me imagino, Claro. por supuesto. Pero igual los padres, por más que ella sea actriz y haya dejado de ser prostituta, igual sigue siendo travesti. O sea, Sí, claro, no, ellos la aceptan condición como claro. transgénero, sí, sí, la aceptan como mujer finalmente. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? ¿Las emocionó a ustedes? A mí me emocionó. Sí, es muy especial. Sobre todo esto de, si una ya leyó las malas, acá hay como un avance bastante fuerte en esa relación. Total. Y claro, le da como otra ubicación a su vida también y a su relación con los padres. Sí, es muy bueno. Es muy bueno porque aparte no sabemos si es verdad o no que hayan ido a ver a la difunta Correa, pero hay algo en ese camino espiritual por el desierto. Aparte está bien, vos hacías referencia y es verdad que están reiteradas situaciones, se habla del desierto literal y de otros desiertos sería, ¿no? Y un poco ese camino espiritual por el desierto también puede tener una referencia a los pasos de Jesús en el desierto, digo, en esta cosa de lo espiritual, de los espacios donde uno transita, en los que el desierto realmente tiene un lugar especial, ¿no? Porque los desiertos no son lugares comunes como cualquier otro. Pueden tener referencias malas, como por ejemplo la muerte para la difunta Correa, pobre que murió ahí deshidratada, pero salvó la vida de su bebé, o referencias buenas cuando uno tiene alguna experiencia en particular. Y me parece que hay un juego ahí con ese concepto de desierto, el camino espiritual, que no es fácil, y esa aceptación finalmente de parte de los tres, de que bueno, ellos son así como son, que no se van a poder cambiar y que, bueno, finalmente los padres aceptaron su condición de travesti y ella pudo aceptar también que los padres eran así, que bueno, me parece que eso es interesante. Me pareció un cuento, me gustó porque bueno, porque es autorreferencial, pero aparte por la forma en que maneja el relato, relato casi de un viaje en todo sentido, ¿no? El viaje concreto de ir a la difunta Correa y volver, pero también ese otro viaje en las relaciones y ese viaje que ella va terminando cuando va encontrando un espacio donde puede desarrollarse como persona más allá de la prostitución, de la que no reniega, pero que, bueno, fue como llegando a otro momento de su vida. Y eso también pareciera otra parte del viaje, ¿no? Creo que está muy bien escrito. Dano escribe muy bien siempre. Escribe muy bien. Sí, sí, tiene una forma con palabras sencillas de ir hilvanando muy bien una historia y de ir remarcando lo que quiere que uno preste atención, creo yo. Es muy A mí bueno. me gustó cómo con tanta suavidad y dulzura describe a tres personas valientes, porque las tres son personas con mucha valentía y después que terminé el cuento, me di cuenta que en ningún momento hubo ninguna escena de violencia, ¿no? Ni de rechazo,
ni nada que implicara una situación difícil, y cuando terminé me di cuenta cuánto valor las 3 personas, sin perder ninguna su identidad, porque el padre sigue siendo como es, la madre como es, y ella también, ¿no? Cómo se puede encarar una situación valientemente sin necesidad de ser destructivo y agresivo. Y en este caso termina siendo una construcción, porque se vuelve a construir una familia y se construye un trabajo. Y cómo los apoyos que uno puede encontrar a lo largo de esa construcción, cada uno, bueno, encuentra el apoyo que necesita de acuerdo a su historia, ¿no? Su personalidad, porque, por ejemplo, ellos buscaron apoyo en la religión y fueron apartados, pero encontraron en la tradición, en esas historias populares, donde apoyarse, y encontraron la contención espiritual que necesitaban en lo que a ellos les servía, ¿no? Sin que tampoco, y ella como escritora tampoco cuestiona eso, contrario, acepta también que desde el lugar donde ellos ocupaban socialmente o de acuerdo a su historia, a su educación, a su condición social, a sus vínculos, etcétera, o sea, todo lo que conformaba su personalidad, la personalidad de sus padres, bueno, se apoyaron en aquello que necesitaban ellos para poder comprender y aceptar y apoyarse en una creencia popular que a lo mejor para algunos es rechazada, ¿no? Pero a ellos les hizo bien, ¿no? Y cómo resultó tan útil como cualquier otra forma de espiritualidad, ¿no? Eso me parece que también es interesante, porque a veces se estigmatiza a determinadas personas porque se apoyan en creencias populares, ¿no? Como menospreciando. Y bueno, cada uno echa mano de lo que le es útil, de lo que le sirve, y ya está. Y ella, en cambio, se apoyó en la suerte, en el encuentro con personas que fortuitamente aparecieron en su vida y supo apoyarse en ellos y siguió adelante, ¿no? Entonces cada uno construye su camino de distinta manera, cómo puede, cómo se va dando, y nadie tiene por qué opinar. Es verdad. Bueno, me gustó muchísimo el final. Ay, qué hermoso, sí. El Pero final además es ella se redondo. apoya en la literatura. Ella es una gran Sí, lectora. sí, también, ella sí. Camino de Cambio también tiene que ver absolutamente con la literatura, ¿no? Bueno, pero ella no va decidida a estudiar a la ciudad. Ella después comienza a estudiar. Claro. No es que tiene el propósito de ser escritora, ni tiene el propósito de ser actriz. Se le van dando las situaciones que de pronto alguien le dice, ah, qué bien que haces tal cosa, bueno, sí, sí, bueno, y lo hago. Y así va resolviendo su vida. Pero perdón, pero ella no va, no lo sé, no me acuerdo tampoco. Ella no va a Córdoba para empezar a estudiar comunicación. Sí, pero teatro primero estudia, pero porque alguien le sugiere que tenía condiciones, eso porque lo escuché en un reportaje. No es que ella desde chica tenía esa vocación, digamos, ¿no? Sino porque va encontrando distintas personas
que destacan alguna cualidad y entonces ella y sigue esos caminos, ¿no? Sí, ella en las malas cuenta, creo, si no estoy mal, que ella le iba bien en la escuela y ayudaba a los compañeros y compañeras con las tareas y que cuando creo que ella se va a la ciudad pensando que iba a recibir mejor aceptación que en un pueblo chiquito. Me parece que eso es lo que, si no estoy mal, creo que algo por ahí cuentan las malas. Como escapando del prejuicio de De un la pueblo que la realidad. rechaza. Claro, porque aparte de como pueblos chicos, todos la conocían así, también recibía mucho maltrato de la gente del pueblo, de sus amigos, inclusive de compañeros ya en la secundaria. Y medio se va escapando y después, es verdad, después ella empieza a estudiar, cuando se da cuenta que tampoco es fácil el camino a la prostitución. Pero también es verdad que porque se va encontrando con distintas personas que como que la van ayudando a ir encontrando ese caminito, que no es fácil desde ya. Claro. Bueno, ¿algo más para agregar? Para seguir leyendo la obra de ella, ¿no? Sí. Maravillosa. Sí. Bueno, y con respecto al otro texto, Wow. Este es, este es más denso. Es la sí, contracara del otro, en el sentido de denso, de metafórico, de pesado, de angustioso. A mí me gustó muchísimo, yo no lo conocía, ni mucho. conocía a esta escritora, tampoco investigué, no tuve tiempo, pero lo voy a hacer. Es interesantísima, me encantó su Sí, escritura, me encantó, Sí, me llevó como a un estado anímico muy particular, muy es, especial. y sí, sí, Muy, es ¿no? muy Como en, densa. sí, sí, un vuelo raro de imaginación, de angustia, de, bueno, esta situación que está presa, digo, yo supongo que es esto, que Sí, ella hay está claro. como una presa, cosa de encierro que te va ahogando, ¿no? y Porque ella va genera. volviendo a esa imaginación, a ese mundo, como medio salvando, sacando Yo me imaginé un preso político, o sea, ¿Sabes Sí, qué? es un Claro, Sí, preso yo no la es, político. conocía a la autora sí, y la busqué también porque me llamó la atención cómo estaba organizado el cuento. Aparte lo tuve que leer varias veces porque como que te varias va. veces, sí. Sí, porque te pierde y por momentos tenés que volver. Antes de terminar había vuelto a empezar porque decía acá habla de Sara, pero después habla de yo. O sea, hay un juego Claro, ahí, Sara, Sí, yo, hay Sara, yo. dos Sí, que personas no primero. termina de quedar muy Sí, claro. Y entonces dije, a ver, ¿quién es esta? Sí, bueno, la googleé y sí, fue presa política, claro, tuvo una tres historia claro, muy años, complicada. Ahí sí, 6 años empecé como tuvo. a y ella lo entender un dice, poco los de más. los 3 años. Claro, porque acá habla en una parte. Sí, dice 3 años, ¿no? Donde Sí, imagina sí, los dice que escalones, las exacto, tablas, sí, los sí, al bichos principio. aplastados en estos 3 años, y ahí uno dice, ah, bueno, hace Sí, tres y años. claro. ella estuvo presa del 75 al 78. Ah, Sí. mira. Sí. Ella militaba en Pertenecía el al ERP, PRT, claro, y fue, sí, También en Córdoba. sí. No, en No, en en Rosario. Rosario, en Rosario. Rosario. En Perdón, Córdoba sí, la sí, otra, esta en sí, Rosario. Rosario. Sí, es verdad. sí. Y bueno, fui a buscar información sobre ella, después volví al cuento, porque era como, está bien, me pareció, es muy bueno, porque te lleva a tener que volver, no lo puedes largar, como que tenés que volver porque te va abriendo como distintas cositas que te va dando pistas, pero después te vuelve como a mí me volví a enredar y tenía que volver a leerlo. Creo que todavía tendría que darle un par de leídas más. Hay una Sí, parte que está narrada en tercera persona y la otra parte en sí, primera y en se van primera. ensamblando, ¿no? Claro. Sí. Y ahí no sé si es esto del el pasaje del tiempo, la que era antes del encierro, porque aparte el cuento se llama A A modo modo de de regreso. regreso. O A sea que modo si de es, Se le escribe cuando ella sale de la cárcel, ¿no? claro, y es el título también te sugiere distintas cosas, porque puede ser a modo de regreso a un lugar donde estuvo y que no quiere estar, o volver, o también un lugar eh, de regreso a un lugar anterior a su prisión, de la que no puede salir de alguna manera. No sé. Por eso creo que tendría que volver a leerlo. Bueno,
Bueno, da lugar a un par de Al veces. comienzo dice que regresa a la casa de sus padres Sí, y ella va subiendo la escalera hacia la terraza, ¿no? sí, También es muy simbólico la Sí. terraza. sí. También su padre corre en un momento, ella juega con el pasado y el presente, me parecen los tiempos, y por Claro. otro lado también yo, por ejemplo, pensé que ella está presa y como una salvación, imagina o recuerda, Ir a la ¿no? casa de su infancia. Recuerda claro, hace como... Eso es lo que tengo, todavía no, Y por porque eso, no, a mí no, me parece que no lo deja como, uno puede pensar está que muy ella está abierto, a modo de claro, regreso, podés regresar en el recuerdo, ¿no? A esos momentos, claro. a esos lugares. En un Y a momento los pensé que estaba miedos muerta, yo pensé que estaba muerta también y que era algo y bueno, de su espíritu o de algo, ¿no? Medio así. sí, en ese Puede pasaje que ser el habla, regreso al mismo lugar, pero que ya no es el mismo lugar, y que ella porque tampoco. ella se ha Ella transformado no es y la misma. también el lugar Claro, también se ha transformado sí. y las otras personas también, porque la vida ha pasado para todos, ¿no? O sea, piensan que ella volvió realmente, o sea, que es un retorno al lugar de su vida, de su Claro. infancia, después de salir de presa. O sea, mira. Pero Sí, no yo sé, porque creo que Ella no es la misma. no, para nada. Yo creo que Claro. tiene un trauma tremendo sí, y se demuestra en cuando describe esos gatos, por ejemplo. el Claro. tema, sí, Claro. Es tremendo todo el dolor que Sí. esa mujer tiene en el alma, ¿no? Lo manifiesta con esa descripción de los gatos. ujú, No, es más, al final, el padre le dice, pero si a vos te gustaban claro. los... Claro. Claro. O sea, es otra completamente después Es de esos otra. 3 años. Claro. Bueno, cuando ella baja esa El terror escalera, que le pisar los provoca. gatos. Eso iba a decir, pero ojo porque ella cuando está bajando la escalera con el padre, tiene que ir sorteando los cuerpos de los gatos muertos. A mí me parece que hay ahí una imagen muy No, fuerte de, Claro, eso no son los gatos, yo creo de que la no son son, muerte No, compañeros, es producida el por... terror de torturados hacia porque la muerte. son gatos Sí, torturados, ella muestra como esta cosa ella de la habla de eso, claro, es terrible. baja en pero habla de agujeros, son balas. También. bocas abiertas, ¿viste? Es terrible. Sí, aparte hay una parte, por eso yo dudaba que después de haber estado presa hubiera vuelto a la casa de los padres. Me Yo parecía también. más que o está presa o dejó de estar presa, pero está en otro lado y es como recordar la casa de su infancia. Y al principio, a ver que en la primera página dice, y al final de la primera página dice, ¿y ahora qué? Tratar de ejercitar la imaginación estrechada por la ausencia, ¿no? Rever la forma de aparecer en el mundo. Bebé. Y después dice, nadie me preguntó en este auto, en este trayecto hacia esta terraza que me parecían, perdón, el sol y la calle, la luz o el ritmo de los pies de la gente caminando, que me provocaban, sí, tiene tilde, ¿no? Sí. Que me provocaban en el alma los ruidos de las motos, tan actualizadas en ciertas cabezas ahora. Yo sí me pregunto qué pensarían mi padre y mi madre sobre lo que empezaba a circularme por el cerebro y por la sangre. Y ahí a mí me hizo como pensar en los momentos que a los desaparecidos los torturan y los picanean, porque ese circular en el cerebro y la sangre puede ser la electricidad, porque ella habla de un auto que la llevan hacia esa, como si fuera un momento donde la están torturando y ella, para tratar de evadirse, viaja a su casa de la infancia. Pero se le cruzan los gatos, los muertos, los agujeros y toda esa cosa oscura porque está viviendo un momento, no sé, pero por ahí es una locura mía, ¿no? Que Es que yo también por eso fui pensé a algo de buscar eso. quién era la autora porque se me fue muy rápido para el lugar de los desaparecidos. En la Sí, segunda a mí página yo también. estaba pensando en eso. Por eso fui a Sí, buscar quién era la autora. Y cuando vi que había Claro. estado presa, dije, seguramente la han torturado. Y bueno, claro, todo eso deja. Pero fíjate que ella primero dice,
Y ahora que tratar de ejercitar la imaginación estrechada por la ausencia, rever la forma de aparecer en el mundo, cómo se inserta ella ahora de nuevo en la realidad. Claro, ahí es como, eso te da a entender otra cosa, como ya Claro. quedó Y libre, después, tiene que volver. Por eso, a mí genera lo mucho. que vos decís, ¿qué imaginarán sobre lo que es recuperarlo todo de golpe cuando Claro, vuelve? Ocupar eso, las oquedades, o sea, todo ese vacío que tenía antes, porque no veía nada, la oscuridad, el encierro, no había nada, la nada, en la oquedad, con sonidos que nunca han sido olvidados. Dice. claro, o sea, ahí está hablando de que hubo una parte de su vida que no escuchaba esos ruidos normales, comunes de la gente, pero sí los recordaba, ¿no? O sea, ella es como volver a la vida, dice en algún momento, que es como resucitar, porque como que estuvo muerta, no escuchó nada, no sabía nada, no había ahí un silencio bastante brutal, y ahora había que volver, era como resucitar, ¿no? A esos ruidos que sí recordaba y que son comunes y normales para la gente que no pasó por ahí. Claro. Es Después dice, tremendo. deben sentir algo como que no se recupera lo que nunca se perdió. No creen que hubo tanto peligro de quedar sin nada, ¿no? Los demás no imaginan lo que ya ha pasado, ¿no? Y después dice, porque que me resisto, dice, porque esto que me rodea desde hace unos minutos me ahoga de alegría y me duerme de angustia, ¿no? La contradicción que le provoca la libertad, ¿no? Porque es todo diferente y tiene que adecuarse a esta nueva realidad, ¿no? Y a su propia nueva realidad y a la del contexto. Aprender a vivir de nuevo. Aprender a vivir de nuevo. Por eso dice lo de rever la forma de aparecer en el mundo. Terrible. ¿Viste? Sí, terrible, terrible. Y hasta como los gatos u otras cosas que aparecen que han estado ausentes de su vida hasta ese momento, cosas tan cotidianas y a la vez tierna como un gato, ¿no? Que es mullido, dicen en algún momento, pero escucha un maullido y los nervios se le electrizan. O sea, ya hasta eso le provoca una sensación de angustia o de miedo. Claro, porque el sonido a veces, yo pensaba, hay las formas que tienen a veces de maullar los gatos, cuando el gato maulla porque le duele o algo, el chillido es horrible. Sí. Como todo animal, y nosotros también tenemos distintas emisiones de sonido. Si un gato maulla porque está contento, o una gata y hace, este es lindo, pero a veces cuando pasa, esos gritos que son un poquito espeluznantes, pero hay un momentito donde ella dice que tiene que empezar, como es, a creer que existen. Hay una parte que dice, a ver, está ahí cerca de eso que vos leíste recién, cuando dice en el que se escucha un maullido y los nervios se le electrizan. Por ahí cerca me parece que decía, acá más abajo dice, ahora casi al final de esta página, es la 2, ahora voy a tratar de pensar en los gatos. Cada vez dudo menos de que existen, como que al volver
a la luz, digamos, a la vida, Claro. pasó por un periodo donde pensó que no existían. Y dice, eran suaves, ahora también deben serlo. Tibios, raros, tenían una cola, y ahí se va a la otra página, movediza. Pero después otra vez pasa, porque dice poner uno en una caja y observarlo. Eso, el encierro, poner al gato en un encierro, ¿no? Y ahí parece como si otra vez empezara Tiene a... que reconstruir todo. Sí, sí. Es muy duro, pero es muy bueno, ¿eh? Pero te genera como unas emociones Sí, fuertes también. sí, imaginarse ese momento, ¿no? Desde tantos años cambian las dimensiones, incorporan fraudes a la imaginación, colaboran con el olvido. Claro. Y ahí dice, bueno, con ciertos olvidos. Ay, sí, mm. Y después más cerca del final dice, con respecto al padre, estará preocupado, debe creer que estoy muy loca, porque ella se asusta del gato, ¿no? Para él el gato es un animal, es lo Ah, cotidiano, sí, es algo común, ¿no? claro. Asusta, pero él no lo sabe, ¿no? Y ahí las analogías que ella hace. Tengo que hacerme cargo, descifrar, tengo que recuperarlos. Tiene que recuperarlo los significados cotidianos de las cosas. Yo creo que Porque claro, en esto de los gatos, que algo que en la infancia es común, no es como algo más del paisaje, digamos. Hasta eso más chiquitito hay que recuperar después de haber pasado por claro. una situación tan extrema, pareciera que algo Después de dice, eso. durante estos años no los tuve cerca, vivos ni muertos. O sea, una ausencia de todo, ¿no? La soledad, la oscuridad, y de pronto empieza a redescubrir la realidad, ¿no? Resignificar la realidad. Hoy empecé por verlos vivos. Trataba de reconciliarme con los gatos, dice. Sí, Me ¿quiénes son parece los que gatos, no? ¿Quiénes son Claro, esos habrá que gatos? ver qué Porque, representan, y claro, más de una ella en un cosa. momento dice, un gato, papá, un gato, quiere tirárseme encima y destrozarme, ¿no? claro. Por eso dice que tiene que volver a comprender qué es un gato en esta realidad. Bueno, algo de los terrores, me parece, ¿no? Hay algo en los terrores que está ahí asociado a los gatos, quiénes son esos gatos, ¿no? Que la han torturado, que Claro, en su mundo, porque, digamos, el gato siempre ha representado para muchos, o en las historias, ¿no? Ese felino, esa incógnita, ese que te puede saltar, ¿no? Y digo, sobre claro, a todo para veces se quien lo tiene pone miedo. traicionero, como el gato es Traicionero, claro, traicionero, viste que la sí, se gente le dice ponen traicionero, connotaciones negativas. tiene esa connotación, ¿no? Pobrecita, No, yo yo no los tiene la amo, pero culpa. Yo también, pero es verdad que hay mucha mala prensa sobre los pobres gatitos. Y sobre el final dice, la cárcel no deja tiempo para ocuparse de los gatos. Tampoco hay espacio para repetir circos ni otras huidas. O sea, ella habla de la huida imaginativa, ¿no? De escaparse de la realidad. Para mi padre, un gato es un gato. Para mí, hoy es una mueca reverencial que me hace la libertad. Es una mueca reverencial que me hace la libertad. Hacerse cargo. Termino. O sí, sea, como que un para gato sea ella, un gato y no otra cosa. claro, para volver a reconocer la realidad. Ese es el desafío de ella en ese momento, ¿no? Al volver. Hacerse cargo. Ella cuando, no sé, ahora se me ocurre, cuando
recupera la libertad, ella se va a vivir a Estados Unidos y México. Después, no sé si ustedes leyeron la biografía, después cuando nace la primera hija, vuelve a Argentina, pero también se siente perseguida en ese momento y se vuelve a ir, y ya se instala definitivamente en Estados Unidos, ¿no? En el 88 se instala, Sí, en Los Ángeles. sí. Pero vuelve en democracia y sin embargo ella se sigue sintiendo eso, ¿no? No sé, por ahí hay algo de eso también en este tema de reconocer la realidad y adaptarse a la nueva realidad de la libertad. Yo cuando leí la biografía interpreté que había sido amenazada concretamente. Ujú. Eso es lo que interpreté, no sé, a lo mejor yo Sí, puede interpreté haber eso, por eso sido, ella se va. pero era otro periodo histórico, por eso pienso yo. Sí, pero Sí, igualmente en esa época, aún Igualmente. con la Sí, sí. democracia, había amenazas. Acordate de los juicios, de los indultos, es esa Claro. época. Sí, sí, sí. Por eso. O sea, no era tan, o sea, para los que habían pasado por ahí no era. Ujú. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa le llamó la atención de este texto? ¿Qué más podemos? Para mí fundamentalmente el tema del cuento es el de reinventarse, reconstruirse en este momento que le toca, que es el encuentro con lo que ella ve ahí en esa terraza, ¿no? La luz, el cielo celeste, un espacio que no tiene límites, como puede ser la terraza, que está por encima, que le permite ver más allá, ya simbólicamente, la salida de la oscuridad. O sea, reconocer ese espacio que no es el mismo que ella había dejado y reconocerse ella en ese espacio, ¿no? ¿Qué hacer con su vida en ese lugar y de qué manera enfrentarla? Yo creo que cuando ella termina a hacerse cargo, es esto que estás diciendo. Claro, ¿no? claro. Era muy joven, tenía unos 25, 26 años en ese momento. ¿No? Cuando ella sale de la cárcel, porque era muy joven cuando porque ella es del 53 y en el 75 Sí, en el 75. presa. Y en el 78 le dieron La la libertad liberan. condicional. Condicional, porque no le querían dar el pasaporte o sea, le decían que se tenía que ir del país, pero no le daban el pasaporte. Sí. Y muy joven era, 25, 26 años debe haber tenido. Sí, un poco estaba mirando ahora que, como redondeando esto confirmando un poco estas ideas, ¿no? Que el padre ella pone en un momento de que el padre le dice qué haces ahí arriba, ¿no? Ya es de noche, o sea, como que ella estuvo ahí, Claro, ¿no? 25. Y le dice, bueno, estaba tratando de reconciliarme con los gatos, ¿no? O sea, como esos gatos, esos monstruos, ¿no? Estaba tratando de reconciliarme, y le dice, bueno, baja que están tus amigos, ¿no? O sea, como hay que va ahí ese lugar de Claro. común, ¿no? De la realidad, del mundo,
pero me gusta eso, estaba tratando de reconciliarme con los gatos, ¿no? Esos monstruos de gatos. Es que desde fuera debe ser muy difícil para un familiar con la alegría de recibir a alguien, a un hijo que ha estado en prisión, recibirlo y como meterse en su piel, ¿no? De percibir qué es lo que el hijo está sintiendo en ese momento, ¿no? Porque qué terrible debe ser salir de esa oscuridad en donde ha estado aislado durante tanto tiempo, desconociendo absolutamente todo, además de haber sido seguramente torturado, pero bueno, sin ningún contacto con el exterior, y de repente volver otra vez a la realidad, adecuarse a eso, ¿no? Es una situación que es difícil de imaginar desde afuera. Para mí terrible me parece también, más allá de las torturas, el sufrimiento corporal, espiritual, todo lo que se quiere, pero el hecho de adecuarse a esa realidad que es diferente. Ya uno, o sea, el que lo ve de afuera dice, bueno, llegó, va a estar otra vez en familia, como si fuera igual, pero no es igual, No, para nada, para nada. Sí, y para cualquier preso, me imagino, más allá de que sea un Sí, preso político, ¿no? Cualquier sí, persona que haya sí, estado en prisión y sale al mundo en esta perplejidad y también con un rechazo social, ¿no? O sea, claro, haber estado también. preso. O sea, cómo reintegrarse, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Lo que se intenta decir, o las imbecilidades que se dice de las cárceles en el sentido de que es una intención de nueva rehabilitación. rehabilitación, no Claro. me salía la palabra, exacto. Pero un preso político peor, me parece, porque no Sí, tiene contacto con el exterior, ¿no? Ningún contacto. Y de Claro, repente, por empezar a adecuar la vista, ¿no? Porque si los ojos no están acostumbrados a la luz, ya ahí hay un cambio, ¿no? Sí, desde fuera a veces uno no percibe ella, que le pasa ella a otro, ¿no? cuando estuvo presa, lo que leí fue que escribió, qué bueno. escribió y la verdad que lo leí así todo muy rápido y está ahora digitalizado lo que escribió y escribió en claves. O sea, ¿no? Muy interesante, eso me gustaría ver. Sí, claro. Sí. Por ahí eso la fue salvando, ¿no? Sosteniendo y... Claro. Y Sí. dice que sacó el cuaderno con el riesgo de que, Claro. o sea, no, porque no podía sacar nada de así. No sé, se lo habrá escondido en algún lado. ¿No? Ella explica ahí que fue muy riesgoso salir con ese cuaderno escondido. Sí. Son Es muy situaciones casi interesante la historia. imposibles de imaginar, por más que uno quiera Sí. desde un lugar de tratar de, es imposible. Ah, Imposible. No, no, para nada. no, Es terrible. para nada. Bueno, algunos. Susana, discúlpame, Sí, te voy a querida. preguntar. ¿Vos sos de Pergamino? Sí, bueno, no, yo no, mi familia, mis Ah, ancestros, mi familia sí, sí, claro. Sí, 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 o sí. sea, he escuchado tu apellido, mi mamá era de Pergamino. Mira, en serio. Bueno, mi Sí, padre y toda la familia de mi padre, pero bueno, ya todos muertos, por supuesto, pero bueno, han quedado primos, han quedado descendientes en Pergamino. Sí, sí, fueron los primeros o sea, mis bisabuelos son los Vizcayar que llegaron a Pergamino, que eran vascos franceses que vinieron con plata
compraron esas tierras y trajeron todo un sistema de arados que fue lo que les hizo que sean unos multimillonarios. No es mi caso, te aviso. Yo quedé del lado de los que tocaban la guitarra, chupaban vino, se reventaron la guita. Yo quedé de ese lado. Como decían unos primos míos, vos nunca digas que somos de Rojas, porque nosotros una parte fue a Rojas, porque los de Rojas reventaron todo. Vos decís que sos de Pergamino, decía una prima mía, muy graciosa. Muchos abogados hay. Mira, la verdad es que yo no estoy conectada con esa parte. No, yo hace muchísimo, o sea, mi mamá ya falleció, o sea, ya no tengo familia casi allá. Pero toda la familia de mi mamá vivía ahí. Sí, Mi mamá se vino a Córdoba sí, muy gracioso. a casarse con un cordobés, cuando decían, haga patria, mate un cordobés. Ella se casó con un cordobés. Qué linda, qué linda, qué linda. ¿Y de qué parte de Córdoba sos, Graciela? En la capital. Ah, estás en Capital. Sí, sí. ¿Cómo va ahí? ¿Ganaron? ¿Cómo fue la movida? Sí, ganaron. Bueno, sí. Claro, bueno, ya sabemos, sí, quiénes son. Esa mezcla media rara. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero sí, o sea, basta que no ganan lo otro. Claro, el mal Así menor, que, qué sé yo. sí, sí. Gracias a Dios. Se fueron tristes los que vinieron a festejar. Ah, se fueron todos para allá. No, esa fue la mayor alegría de nosotros los pocos de Córdoba. Sí, claro. Pero bueno, sí, sí. Por lo menos se avisora algo, son gente joven, muy pragmática, o sea, han hecho una intendencia muy buena. Y bueno, vamos a ver ahora, porque el intendente ganó como gobernador y el viceintendente como intendente. Ah, mira. Así que está bien acomodado los tantos. Así que vamos a ver. Embellecieron mucho Córdoba y bueno, son gente joven, muy de hacer, ¿no? Así que bueno. Qué linda que es Córdoba. Sí, es hermosa. Muy linda. Muy linda. Bueno, chicas, ¿algún otro comentario como para ir cerrando? Buenísimos los dos. Hermoso. Yo el lunes pasado no pude estar. ¿Cómo le fue con los cuentos? ¡Qué Los pájaros. terribles! Perdón, quedó grabado, Estela, quedó grabado el lunes pasado, yo tampoco pude. No, Sí, está grabado, creo que ah, sí. ¿y ¿Está dónde? grabado? En la red, en YouTube, ¿dónde lo en los YouTube. archivos deben estar, ¿no? No sé dónde grabó, queda. Están en los se archivos grabó y hay que de. entrar en YouTube, Están, estamos perdón. en red, ahí Estamos en creo que red, ya se topó. claro. Sí. Está bien. Creo que en el Gracias. grupo creo que compartimos el enlace a YouTube. Ahora después lo voy a buscar y se los vuelvo a compartir. Ajá. Ah, bueno, o sea, ay, porque esos cuentos, por Dios, no me gusta esa escritora, para nada. No, Bueno, chicas, ha sido un placer. igualmente. Un placer Gracias. conocerlas a todas y Bien, gracias, bien, compartir gracias. estos momentos. Y espero que les hayan gustado los cuentos y Hermoso. que todas hayamos reflexionado sobre algo más, ¿no? Algo más. Hermoso. Ojalá se repita o repita, se ¿no? pueda Se buscar repite, una sí. continuidad porque es súper, súper, súper interesante. A mí me encanta. Sí. Bueno, un abrazo grande a todas. Y Gracias, ya Estela. podamos Abrazo vernos inmenso. otra vez. Les vuelvo a compartir después el link de YouTube y cualquier cosa, si se suscriben, entonces les va avisando Sí. cuando se van subiendo los otros talleres y todo eso. Claro, ¿que hoy termina el taller? Sí. Claro, son Ah, 4 reuniones. cuatro. Qué lástima. Bueno, Nos quedamos bueno, Ya con. se va a repetir. Bueno, Ya se va a repetir. alguna vez podemos ir a Córdoba a hacer algo presencial allá.
Claro. encuentro de lectura en Córdoba. Estaría ¿Qué bueno. te parece? Alquilamos ¿Cómo una no? combi y nos vamos todos para Córdoba. Claro. Sí, nos alquilamos una cabañita en la sierra. Ay, Ah, sí. Qué sí. lindo. Qué En lindo. la cumbrecita. Ah, mi hija vive muy cerca, mi hija vive en Los Reartes, vivió en la cumbre. Sí. La Y cumbrecita, ahora qué está allá. hermosa. Pasado mañana viajo para allá para ver los nietos. Sí, sí, no, es muy linda la zona. Sí, sí. Linda. Y bueno, gracias a Dios. Para Bueno, mí es chicas. muy cotidiano. Sí. Bueno, mil gracias. Mil Bueno, gracias, Cecilia, y mil gracias. Chao, beso a muchas todas. gracias. Un Chao. abrazo a todas. Buenas Gracias a noches. Chao, ustedes. chao. Chao, Chao, chao. querida. Gracias, Chao. Estela Mari, por todo. Gracias. Somos en Gracias red. a ustedes. Chao, chao.